Perfecto, como les comentaba Camila, mi nombre es Karina Hernández, yo soy socia y fundadora de Numera, también trabajo en una compañía de asesorías contables, que es una firma, entonces digamos que estamos muy cerca de todos los dolores que sienten hoy al día los contadores. En esta presentación, si se dan cuenta, puse intencionalmente unas pintas muy chistosas de dos trabajadores, porque antes de iniciar con esta charla, quiero que nos deshagamos de, digamos, de todos los rezagos, de todos los preconceptos que tenemos respecto a automatización. La idea es que podamos ser diferentes, esa es una de las mayores barreras que hemos encontrado nosotros, y que automaticemos los procesos contables para que las máquinas se encarguen del operativo. Lo que vamos a ver hoy es súper interesante porque vamos a mostrarles una partecita de cómo se automatizan procesos a hoy, pero si han estado en las antiguas charlas que he dado, a mí siempre me gusta iniciar de la raíz, porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos qué beneficio nos va a traer, ni mucho menos qué errores podemos evitar en ese camino. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la cultura contable de hoy. Es decir, ¿qué es lo que pasa y por qué hay tanta resistencia al cambio en la cultura? Entonces, primero, si ustedes se han dado cuenta, generalmente, y para lo que fue creado el contador, efectivamente fue para dar cuentas. Ahora, el contador ha tenido muchas funciones adicionales desde que se creó la profesión y más desde que se creó como, pues cuando nos dan la tarjeta profesional, que es para dar fe pública. Entonces, han venido dando ciertas responsabilidades al contador que han ido como tergiversando para lo que se creó en el inicio. ¿Qué se esperaba en el inicio y en los primeros tiempos? Y por lo que se llaman cuentas contables, porque tenían unas herramientas en donde se llevaban las cuentas al principio y esas cuentas servían pues para saber cuántos productos tenían en la época del trueque, que no había dinero, teníamos que saber cuánto teníamos, cuánto debíamos y todo se hacía en formas representativas como de canicas. ¿Cuál era la meta? Realmente en el principio no era saber cuánto impuesto tenía que pagarle en ese momento al rey, sino poder entender en qué estado estaba la sociedad, cuál era su flujo de efectivo y qué era lo que tenía, qué era lo que debía, cuántas vacas se podía comer el rey en ese caso, ¿cierto? Entonces lo primero es que entendamos que esa cultura ha sido arraigada debido a que de alguna forma somos víctimas de las circunstancias. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? Primero, en una cultura absoluta de papel, en la que si no hay papel y no hay nada firmado, no se conciben los soportes contables. Y en la anterior charla que tuvimos yo les comentaba, por ejemplo, de impuesto diferido. El impuesto diferido siempre ha existido, sino que nunca lo aplicábamos. A hoy, hace mucho tiempo ha existido los métodos para poder deshacernos de la cultura de papel, solo que pues nunca los hemos utilizado, siempre, voy a volverme a la primera diapositiva, siempre por tratar de ser iguales a otras compañías, no damos el primer paso. ¿Y eso qué ha implicado? Que a hoy nosotros estemos en una cultura en la que nada avanza. ¿Y por qué nada avanza? Porque principalmente quien promueve los avances es la DIAN. Y yo pongo, pues no quiero desprestigiar en este momento a la DIAN, ni mucho menos, obviamente porque allí también trabajan colegas. Yo lo que más veo que cambió en la DIAN en los últimos años es el logo. Si ustedes se dan cuenta, el logo es lo más diferente, porque la DIAN sí tuvo una revolución tecnológica hace mucho tiempo cuando pasamos al MUISCAN de las declaraciones que venían en papel. No sé si algunos de ustedes alcanzaron. Yo pues soy muy joven y hasta alcancé a llevar muy poquitos de ese tipo de declaraciones en las que se llevaban como 3 papeles como los de la EPS, se llevaban a la DIAN, se pagaban y demás. Y claro, cuando entró el MUISCA, pues fue un descanso para los contadores que estaban encargados de entregar ese tipo de declaraciones. Pero entonces en esa época, ¿qué pasó? Como el contador era el responsable de los impuestos, también se volvió el responsable mensajero, el responsable financiero, que tenía que ir a llevar el impuesto, pagarlo, corroborar que ya salió de la cuenta bancaria, entregarlo, al final terminar de causarlo y después, por allá a final de año, entregar la información financiera. Entonces, ¿qué quería hablar con esto? Que si se dan cuenta al principio que teníamos, unas cuentas que queríamos entregar a la empresa. O sea, es algo básico. ¿Para qué es la contabilidad? Bajo el decreto 2649 se desprestigió mucho la profesión contable porque los contadores mismos no nos dábamos nuestro lugar.
llegaron las normas internacionales de información financiera. ¿Y por qué se llama normas internacionales de información financiera? Porque nosotros como contadores en nuestra profesión, pues debemos dedicarnos a que efectivamente en una compañía se apliquen bien ese tipo de normas. Ahora, en muchas ramas, obviamente la contabilidad, hay especialistas, tributaristas, financieros, operativos, entonces depende de la especialidad. Pero a rasgos generales, ¿qué pasa? Que no hay como una congruencia entre lo que queríamos al inicio y lo que está pasando ahora respecto a las normas internacionales. Y estamos en el punto en el que o volvemos a la época del 2649, porque ya han pasado unos añitos desde que implementamos NIF, ya han pasado 5 o 6 años, entonces estamos en la época o donde vamos a generar un nuevo cambio, o donde va a pasar el 2649 que se quedó esa norma allí archivada por mucho tiempo. A eso me refería con la cultura de papel, que no estamos acostumbrados a reconocer las cosas en la contabilidad por lo que sucede, sino porque me entregan un papel. Y no es porque no queramos, sino porque no tenemos las herramientas. Es decir, hay muchos softwares inadecuados en los que en vez de automatizar las operaciones, le buscaron una forma a los contadores y a los empresarios de que hagan las cosas automáticas ellos, pero por medio de una herramienta que generalmente es muy parecida a un Excel, en donde pues el contador puede prácticamente hacer lo que desee, donde puede modificar lo que desee, y cuando encuentran herramientas de automatización ven que no pueden modificar nada, que no está a su alcance, entonces eso asusta. Y además, ¿qué otro problema tenemos de donde estamos hoy? Una continua desmotivación, no sé si se sienten identificados a hoy, el tiempo en el que uno llega a una compañía, aprende lo que tuvo que aprender y se va, es muy corto. Entonces, como hay tan poco aprendizaje, la desmotivación es continua. ¿Y eso en qué concluye todos estos rezagos que tenemos contadores y empresarios? En un empresario sin control. Entonces, el empresario se da cuenta que la contabilidad se volvió un tema fiscal. Que día discutíamos con mi socio que había una compañía en donde todo lo que no era deducible lo llevaban a gastos deducibles. Y yo le decía, pues si yo fuera la empresaria, sí, muy bien que el gasto no sea deducible, pero yo quiero saber de qué es el gasto. Entonces ha pasado a que la contabilidad ya no es de información financiera, sino de información fiscal. Y todo es para fines. Entonces todas las cuentas contables que se crean son para fines fiscales. Todas las reglas de la contabilidad son para fines fiscales. Y nos olvidamos de lo que queríamos en un inicio, que era brindar información que fuera útil para la toma de decisiones. Entonces, ese es el estado en el que yo considero que estamos ahora. Ahora, ¿para dónde vamos? Ya es una realidad. Muchos softwares contables se han dado cuenta de lo que está sucediendo, de que hoy es una realidad que va a haber una revolución tecnológica. Y hay muchos softwares cerrados, es decir, que ellos quieren que uno todo lo haga con ese software. Entonces, facturación electrónica, se la entregamos para que usted lo haga con nosotros. Nómina electrónica, también. Entonces, cada vez, obviamente, van amarrando más y más a los clientes, o no digámoslo amarrando, sino dándole como su core completo con un ERP completo, cuando sabemos que la realidad de las cosas es que una sola herramienta, o sea, si uno se pone a hacer una sola cosa, la hace bien, pero si se pone a hacer varias, la mayoría quedan incompletas. Entonces, el primer reto que tenemos y para dónde vamos, los estándares internacionales. Creo que es claro para todos que ya no hay retorno. El Consejo Técnico y el gobierno en sí han estado cada año, cada 6 meses implementando nuevas normas, y esto tiene una razón, y es con el fin de que, de nuevo, no pase lo que nos pasó con el decreto 2649, que se emitió la norma, que eran las NIF de ese tiempo, de 1900, y no se actualizaron. Entonces, ahora es muy interesante que lo que es NIF para entidades de grupo 1, NIF plenas, NIF para entidades de grupo 2, que son las NIF pymes, se han venido actualizando y no se han dejado en el olvido. Eso es lo primero, o sea, full estándar internacional. Lo segundo es que si hay máquinas que hacen cosas, quiere decir que los contadores nos podremos centrar más en actividades especializadas. Entonces, a hoy el contador hace de todo. Es gestor de recursos humanos, es gestor de impuestos, gestor legal, gestor de nómina, gestor administrativo. Entonces, nosotros vemos que va a haber un valor agregado tremendo
en que van a haber lo que vemos a futuro es que hay unas especialidades que se van a ir consolidando en la profesión contable. Y lo último y en lo que me voy a centrar ahorita es en la inteligencia artificial, en la tecnología, los flujos automáticos de datos. Tomé esta frase de Germán Torres que dice, la profesión contable tiene futuro, pero los que posiblemente no lo tienen serán los contadores públicos que no se actualicen. Yo creo que desde que uno elige ser contador público, y creo que en cualquier profesión, de por sí tenemos que estar muy mentalizados a que esto es una profesión que en cada mes genera unos 10 cambios normativos. Entonces, nosotros tenemos que decidir si nos vamos a quedar, que no está mal, digamos, cada uno tiene pues las prioridades en su vida, entonces tenemos que decidir o quedarnos donde estamos y no avanzar o ir a la transformación tecnológica. Para ejemplificar un poco este tema, antes los contadores llevaban todo el tema de sus libros físicos. Nunca muchos contadores creyeron que lo que pasa hoy pasaría en donde ya se generan los balances automáticos. Entonces hubo contadores que nunca creyeron que esto iba a pasar, simplemente se jubilaron y pues ahí quedó el tema. Entonces ya depende de cada uno cómo vaya a afrontar esta revolución tecnológica. Finalmente, yo sí veo una diferencia grande entre cuando cambiamos de los libros físicos a los softwares y lo que está sucediendo hoy. Y es que ya hay mucha experiencia tecnológica, que desde la revolución industrial prácticamente el cambio en tecnología fue absurdo. Entonces, no va a ser como antes que muchos contadores pudieron quedarse, sino que van a tener que salir del mercado porque los cambios normativos mismos hacen que un contador no se pueda quedar en una empresa si no tiene ciertos conocimientos. Ahorita, en enero, facturación, nómina electrónica, eh, o sea, ya fue súper rápido y quien ya no aprendió facturación electrónica, Dios mío, ya le toca adelantarse en facturación electrónica, nómina electrónica y lo que se viene de medios magnéticos automáticos. Entonces, esta invitación a qué es? A que nosotros sepamos cómo iniciar, porque yo no soy una experta en neurociencia, pero el sistema nervioso, y tenemos que saberlo, de cada ser humano, no sé si a ustedes les ha pasado que todo tipo de cambios asustan. Hay unos que asustan más y hay otros que asustan menos. Pero hemos tenido un problema social y por eso está dentro del hito de cultura contable, que nos asusta cambiar. Pero lo que yo les quiero dejar hoy, si se quieren llevar algo, es que eso es algo natural. Es decir, en nuestro sistema central, en nuestro sistema nervioso central, cada vez que nosotros vemos un cambio, por naturaleza queremos rechazarlo. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo a la incertidumbre, a no saber qué hacer, por eso siempre estamos planeando cosas. Hay gente que no lo planea, digamos, tan a largo plazo, pero pues hasta para coger un transporte, salgo y planeo que tengo que tomar el dinero. Entonces ya estoy programada y eso disminuye los síntomas, los síntomas podemos decirlo de incertidumbre. Entonces, ¿cómo iniciar? Primero, haciendo una programación de qué, de qué etapas voy a cubrir en el proceso que quiero hacer de automatización contable. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, ok, vamos a iniciar, cambiamos la mentalidad de toda la empresa o incluso si fueran contadores independientes de la compañía, eh, sino que hay unos pasos a seguir. Y he escuchado el término que no me puedo comer la hamburguesa de un solo mordisco, debo comerme un pedazo y después otro pedazo. Entonces el tema es que nosotros a veces queremos cosas finalizadas, pero no hemos empezado a hacer una planeación. Entonces, yo he definido 2 pasos para iniciar. El primero es digamos, hacer un proyecto, definir cuáles son las etapas claras del proyecto, definir quiénes son los responsables, quiénes son los que van a hacer la gestión del cambio. Y el segundo, entender que la resistencia al cambio es algo natural en el ser humano. Es decir, todos vamos a sentir miedo al cambio porque no sabemos y estamos en un estado de incertidumbre. Entonces, eso es lo primero. Sin embargo, es un camino que los contadores tenemos que recorrer y los empresarios en saber que si nadie inicia, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo avanzamos? Primero,
Nosotros tenemos una premisa súper clara y es que hoy no hay una aplicación que pueda hacer todo. Es decir, necesitamos ayuda y como somos un ecosistema en donde hay empresarios administradores, empresarios contadores, empresarios ingenieros industriales, ¿qué necesitamos? Que cada uno pueda abrir la puerta de lo que ha creado para que unas y otras aplicaciones se puedan hablar. Nosotros creemos que este es el único camino para que una empresa se centre en lo que desea hacer y las otras compañías también y podamos compartir la información. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de contadores y con la mayoría de firmas? Que se alimentan, ¿cierto? Se alimentan de conocimiento, pero no lo entregan. Y cuando no entregamos el conocimiento, ¿qué pasa? Que el crecimiento no es hacia arriba. Es decir, si yo como firma, por ejemplo, en lo que vimos la vez pasada, ya sé el impuesto diferido y pues lo puedo compartir con todo el mundo, pues ¿por qué no hacerlo si finalmente todos crecen? En vez de que la otra firma tenga que buscar todo lo que yo ya busqué, todo lo que yo ya analicé, y crecemos es así, horizontalmente. O sea, no hay un crecimiento hacia arriba, sino cada firma va creciendo, van cambiando de accionistas y se sigue manteniendo, pero no hay un crecimiento, sí de la empresa, pero no de la cultura contable. Entonces, es súper importante que mantengamos presente este principio y es que a veces tratamos de buscar softwares o aplicaciones que hagan todo, ¿sí? Que hagan facturación electrónica, que me cubran el tema de los inventarios, que me pesen las vacas, que adicional me entreguen el tiquete post. Y eso no va a suceder, porque en los desarrollos de las compañías ustedes se han dado cuenta que cuando uno ingresa un software, siempre le va a hacer falta algo que yo necesito. Entonces, sí, yo sí creo que los contadores necesitamos una formación tecnológica adicional, es decir, que no nos podemos quedar solos con los conocimientos contables, porque nuestra profesión está enfocada prácticamente en, en el suministro de datos, en el cambio de información, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, y porque está esta nubecita en el centro, porque la idea es que la única forma de que todas esas aplicaciones se puedan unir es que estén en la nube. Es decir, yo creo que no pongo más de 3 años a las licencias instaladas en servidores y computadores, porque no son prácticas, no permiten que el empresario pueda tomar decisiones ya. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos cuando, por ejemplo, hacemos un pedido de, no sé, de ropa o en este caso el empresario? Nosotros elegimos generalmente el mejor y el que me lo traiga más rápido. Si yo encuentro dos posibilidades iguales, pero veo que una posibilidad me la traen en 3 días y el otro mañana, pues voy a elegir el que me traen mañana. Y antes no sucedía eso con la contabilidad, pero hoy sí. ¿Cómo nos miden? ¿Cuándo me va a entregar el informe? Es decir, los primeros 5 días o el primer día, hasta que se va a convertir esto en que ya no es cuando le tengo que entregar el informe. Es que usted puede entrar y ver sus informes, principalmente porque la información es suya y segundo porque la información va a estar en línea, disponible para que el gerente no tome decisiones cuando ya ha hecho 10.000 cuadros, sino tome decisiones con la información que está disponible en la nube. Lo que les decía no es, digamos que yo estoy siendo muy rápida en contarlo, no es un proceso fácil, pero sí necesitamos de que la comunidad contable sea consciente del cambio en el que vamos a estar para que todos aporten para el mismo bien. Ahora, en el slide que les enviamos o que compartimos en GS de todo el tema del temario que vamos a dar hoy, mostramos una herramienta que nosotros hemos creado y digamos que Enlace ha sido una de las pioneras en utilizarla y nosotros, que es una herramienta que automatiza los procesos mecánicos contables, que es de la que les voy a hablar hoy. Esta herramienta se llama Numera, es en griego y significa contar, y es porque nosotros quisimos, en efecto, que los contadores como ustedes, como yo, y que los empresarios, como parte de las personas que están aquí, y como yo, podamos tomar decisiones en línea, pero sobre todo, podamos utilizar las capacidades que tenemos y que con las que hemos estudiado con tanto esfuerzo para cosas verdaderamente importantes, analíticas, y que las máquinas se encarguen de todo el tema operativo. Entonces, voy a hacerles, primero voy a explicarles un poco qué es Numera,
Numera es una herramienta que nosotros bajo todos estos principios, que de hecho nació prácticamente en un café. Mis socios estaban, yo no estaba en ese café, en ese momento estaban mis socios, mirando qué podían hacer para que los analistas de las firmas fueran más efectivos y para que el empresario pudiese tomar decisiones con información en línea. En eso dijeron, pues lo primero que se nos ocurre es que la información llegue y se contabilice automáticamente. Eso fue lo primero que se nos ocurrió. Eso fue una idea loca de hace 3 años que materializamos hace 2 años con Numera y que se basa en que con tecnología e inteligencia artificial podamos cumplir ese reto, el que nos propusimos hace 2 años y que hoy ya es, digamos, es palpable. Ahora, ¿qué diferencias hay entre inteligencia artificial o por qué no tomamos una tecnología que ya existía como la robótica? Prácticamente el robot es como cuando tú tienes un trabajador que le dices haga A, B y C y no se salga de ahí. Y eso es lo que hace el trabajador. Llega a su trabajo, contabiliza y se va. Eso es lo que prácticamente hace la robótica. Eso no es lo que nosotros queremos de los analistas, de los contadores y los empresarios. Entonces dijimos, bueno, eso podría ser una primera parte, pero ¿por qué no utilizamos robótica? Precisamente porque si mañana el robot se equivoca, no hay una forma de retroalimentarlo. ¿Por qué? Porque no es un ser humano que recibe, procesa, interpreta que tuvo mal y luego entrega un nuevo resultado. Por eso es que utilizamos inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir inteligencia artificial? Yo no tengo, digamos, yo no soy ingeniera, lo digo con mis palabras castas para que todos me entiendan, y es como si fuera un ser humano que aprende de los errores. Entonces, el día de hoy le podemos decir a nuestra máquina de inteligencia artificial, ven, es que resulta que la factura que me llegó del arriendo es un costo y adicional va a X centro de costo y adicional para esta compañía es así, pero para otra compañía no es un costo, sino es un gasto. Y que por medio de muchos datos que le entregáramos, empezara a aprender y a sugerir ella sola, que incluso ella misma le enseñara al ser humano. Entonces les voy a presentar en mi pantalla lo que creamos en la nube. Es una página, les voy a mostrar. La página es esnumera.com y nuestra meta es que la mayor cantidad de personas puedan ingresar, puedan enseñarle a la máquina y puedan beneficiarse de lo que ya saben. A ver, vamos a ir a Numera en la parte principal. Cuando quieran pueden ingresar a la página y si quieren saber más de filosofía, de cómo estamos haciendo Numera, de lo que, a dónde queremos llegar, les recomiendo que miren este white paper. Les recuerdo la página, es esnumera.com. Es una hojita así en el navegador. Hay todo un sistema de roles, de permisos por detrás. Nuestra meta es que aquí estén sus proveedores, sus clientes, los contadores y demás. ¿Qué hacemos nosotros? Muy básico. Les voy a mostrar. No sé si se acuerdan que en la presentación al principio dije que habían montañas de papel. Entonces dijimos, bueno, si finalmente nosotros vamos a recibir las facturas, las vamos a capturar, pues porque de una vez no las almacenamos, como dice el Código de Comercio, que las tengo que tener disponibles por 10 años. Entonces eso es lo primero. Creamos una ventanilla de erradicación virtual. Esta ventanilla básicamente es una información muy sencilla, pues se puede acceder desde el celular a la misma página y desde cualquier tipo de dispositivo. Ustedes tendrán una empresa asignada. En este caso yo, por ejemplo, voy a poner un soporte de Numera. Se pueden subir soportes contables y correspondencia, es decir, información de gestión no contable como requerimientos, cartas y demás. En este caso, que estamos hablando de automatización contable, voy a hablar de los soportes. Entonces, lo que se llena es una información muy básica, el nombre de la empresa, si es una compra, un comprobante de egreso y demás. Nuestra mente es que sea más fácil subirlo a Numera que archivarlo en la cartera o en un sobre y después tener que procesarlo. Con esto nosotros garantizamos que prácticamente no necesiten el soporte físico del documento porque es inalterable y cumplimos con todo ese tipo de normatividad de representación gráfica. Podemos colocar comentarios como, no sé, pagado con tarjeta de crédito
Seleccionamos un soporte. Si estamos desde el celular, cuando le demos clic en seleccionar archivo, lo que nos va a hacer es dirigirnos a la cámara del celular o a las fotos. Yo voy a subir aquí, bueno, aquí tengo un soporte de taxi. Bueno, generalmente esto no tiene impuestos, entonces mejor voy a subir esta factura de correos electrónicos. Y se pueden adjuntar anexos. Anexos como que, tengo una cuenta de cobro y necesito adjuntar el RUT, no sé, la declaración juramentada y los pagos de parafiscales. Entonces, se pueden adjuntar también anexos. Voy a enviar la radicación. Me sale que el documento fue radicado exitosamente. Entonces, lo primero que hacemos es recibir este documento y almacenarlo, como les comento, por 10 años. ¿Qué otra cosa es importante? Que nosotros podemos tener una gestión documental de este documento. Es decir, inscribir a nuestros proveedores, no que esté eso por allá en un correo electrónico que se pierden esas facturas, sino que ellos mismos se puedan registrar en Numera y ustedes mismos les den el aprobado o el rechazado de las facturas. Entonces tenemos un tema ya de gestión documental donde esto va mucho más allá, les voy a explicar de forma general, donde vemos, bueno, el documento que radicamos. En este momento miremos la factura. Es una factura de TeamCorp por un servicio de correos electrónicos de Microsoft. Están los valores y demás. Me muestra pues los datos normales, los datos de erradicación. Digamos que aquí queda la trazabilidad muy clara y para algunos podrá ser muy familiar que reciben información en físico y luego el cliente les dice, no, usted me envió a mí, yo le envié a usted 35 soportes y aparecen 30. Entonces aquí no habría ese inconveniente porque prácticamente todo está muy, muy documentado. Ahora, se puede aprobar y rechazar la radicación. Por ejemplo, si yo rechazara en este momento la radicación, podría poner si es una doble radicación, si es un documento sin soporte, si no es legible, le llegaría la información a quien lo radicó, que en este caso puede ser mi cliente o mi proveedor. Adicional, pues obviamente también la puedo aprobar, dejar comentarios de aprobación y puedo dar otro tipo de roles. Ejemplo, mi revisor fiscal hace muestras de facturas, entonces él necesita verificar X o Y motivo. Él puede entrar, no tiene la posibilidad de, digamos, de aprobar y rechazar, pero sí tiene la posibilidad de auditar la información y de aprobar o rechazar si él desea. También podemos notificar, entonces se quita todo ese tema de correos electrónicos donde se pierde la trazabilidad de qué pasó con un documento. En este caso, por ejemplo, yo podría escribirle a mi proveedor, me voy a anotar aquí, podría escribirle a mi proveedor, le faltó adjuntar, o a mi cliente, la declaración juramentada, no sé, o el RUT, por ejemplo, le envío la notificación, ¿vale? ¿Qué es importante? ¿Qué está haciendo la máquina en este momento que yo estoy hablando con ustedes? Voy a volverme aquí a la tabla de documentos. Voy a irme de nuevo a la factura que acabé de cargar. Entonces, en este momento la máquina lo que está haciendo es identificando quién es TeamCorp, qué tipo de contribuyente es TeamCorp. Revisémoslo acá. Aquí nos está diciendo que TeamCorp no es gran contribuyente, autorretenedor, lo más posible es que sea una persona jurídica. Aquí ya confiamos nosotros más en la máquina que en nuestro criterio. Adicional, importante, no compartimos la información de terceros, pero si hay otra compañía que esté creada en Numera, en el ecosistema de Numera, aunque ustedes no puedan ver obviamente lo que hay en otras compañías, ya la máquina está aprendiendo qué es lo que pasa y qué es lo que venden otras compañías. Entonces puede que para este caso de Numera, este tercero no esté creado, pero si ya está creado en otra compañía, ya tenemos mucha información que nos han dado las otras compañías y que este proveedor, al venderles a ustedes, les está dando autorización de revisarla. Por ejemplo, el RUT. Entonces, bueno, leemos el tercero. Si el tercero no, digamos, no existe en su sistema contable, nosotros lo creamos en su sistema contable y me refiero a que nosotros automatizamos el proceso, es decir, le enviamos el registro a su contabilidad, pero somos agnósticos respecto al software, lo que les comentaba con el tema de las aplicaciones en la nube. Si usted tiene
En este caso nosotros les voy a mostrar, les voy a dar una muestra con el software Odoo, pero si tiene Magister, si tiene Cisco, si tiene CIASOFT, nosotros nos podemos conectar a su software y le podemos enviar las causaciones allá. Entonces, para retornar, leemos el tercero, el documento, qué es lo que se está vendiendo, por cuántos valores. En este caso, yo voy a aprobar este documento, voy a aprobar la legalización de este documento. Me dice que el documento ha sido aprobado, que es un tema de gestión documental. Ahora, hay un proceso, nosotros estamos en un proceso de desarrollo y hay facturas que incluso la máquina no alcanza a identificar y levanta la mano y dice, ser humano, necesito que, hay unos casos puntuales, que revise esta factura. En este caso, les voy a mostrar el estado en el que la máquina lleva este documento. Vamos a irnos a documentos. Les voy a mostrar, en este caso, la gestión documental de Numera. Miren, el día de hoy, por ejemplo, se han radicado estos comprobantes de egreso. Está el estado en el que están, es decir, esto está causado, lo que me permite llevar un total control de mi contabilidad. En este caso, yo ya sé que estos documentos están causados. Si quiero revisar, por ejemplo, cuáles documentos están recibidos, me voy al estado de radicación y miro los documentos que están en estado recibido. Y, por ejemplo, tenemos el documento que acabamos de mirar. No sé si se acaban de dar cuenta que hace poco no aparecía ni la fecha, ni el tercero, ni el consecutivo. Ya la máquina los identificó. Y hay unos comprobantes de ahorita, entonces tengo total control de qué está pendiente, de qué proveedores, en el caso de que sea una firma, si tengo varias compañías, que está pendiente de esas compañías. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, veamos, ay, se me fui a donde no era. Ahora, en este documento, vamos a mirar qué estábamos leyendo. En este documento, no sé si se fijaron que cuando yo lo radiqué como una compra. Entonces, la máquina en este momento dijo, lo que usted radicó como compra, eso es para que sus clientes no se estresen y no tengan que estar pensando si eso es una factura de compra, si toca hacerle un documento soporte ya un documento equivalente, si es un post no deducible y demás. Entonces, yo lo radiqué como una compra, ya la máquina me lo reclasificó como factura de compra y internamente, para efectos de reportes, cuando usted presente la renta, los medios magnéticos y demás, dentro de esta clasificación ya identificó si es un documento POS, una factura electrónica, una factura no electrónica o un documento equivalente a factura. Ahí en el proceso que tenemos nosotros, usted nos puede decir, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos que los documentos POS, que ya no son deducibles en renta, nuestra meta no es mandarlos a un gasto deducible en renta, lo enviamos al gasto, pero le marcamos el documento para que cuando haga la renta usted tenga una alerta de estos documentos donde le diga, oiga, recuerde que le radicaron 10 documentos POS que no son deducibles. Recuerde que le radicaron 10 facturas del año anterior, pues ya teniendo todos los datos que no, digamos que en este caso no serían deducibles en renta. O para el porcentaje de los gastos que se puede descontar en un periodo específico. Por ejemplo, en el año 2020, si usted no recibió 40% de los gastos que hizo fueron con facturas que fueron no electrónicas, pues en ese caso también tendría que no descontarlos en renta. Entonces, todo ese tipo de reportes los generamos nosotros. En este ratico no alcanzamos a ver cuáles son los reportes, pero se pueden descargar, se pueden editar y demás. Yo acabé de aprobar la factura, entonces me aparece aquí aprobada. Ahora, si nos vamos al sistema contable, voy a abrir el sistema contable, en este caso estoy utilizando el software Odoo, no sé si lo conocen, Odoo es un software de, digamos, de código abierto, y con esto me refiero a que la mayoría de softwares que conocemos como Sigo, Elisa, WordOffice por temas de seguridad, no permiten que digamos que una máquina ingrese y registre datos. ¿Qué pasa? Que no es que sea inseguro que una máquina ingrese y registre datos, sino que la infraestructura inicial con la que fue creado este tipo de sistemas, pues no, digamos, no se adapta a la tecnología cloud, a la tecnología en la nube. Entonces nosotros tomamos Odoo
porque principalmente para contadores como ustedes y como nosotros, el módulo de contabilidad que maneja incluso propiedad, planta y equipo es gratuito. Entonces, claro, nuestra oferta de valor incrementa un montón porque le estamos parametrizando totalmente un software que pues en este momento, como tenemos solo instalada la aplicación de contabilidad, es gratuito. Entonces, este soporte que vimos acá, ya, de nuevo aquí a filtrar, aquí les aparecerán sus empresas. Este soporte que vimos acá, ¿qué va a suceder? Nosotros lo radicamos hace 10 minutos. La máquina hizo un proceso en el que identificó todos los datos que necesitamos de la factura. En este caso, no les es necesario revisar qué impuestos tiene, porque sencillamente ya sabemos que, por ejemplo, Numera es persona jurídica y que el tercero TINCOR también debe ser, ya vamos a revisar cómo lo creó. Entonces, si el tercero no estaba creado, lo crea. Entonces, vámonos a contabilidad y voy a irme en este caso a proveedores. Vamos a mirar el tercero TIN. Vamos a mirar el tercero que creo, que es el tercero TINCOR. Corroboro que esté bien. TINCOR Colombia. Vamos a mirar acá. Acá me dice que el bot lo acaba de crear hace un minuto. ¿Y cómo lo creó? Entonces vámonos a la factura para que, mejor dicho, para ustedes sea súper claro. Entonces dice TINCOR Colombia SAS, con los datos que vienen en la factura. Calle 22F número 86, calle 22F número 86. Teléfono con su extensión, el NID del tercero claramente, y pues vamos a mirar qué identificó, que es una persona jurídica en este caso. Vámonos a ver ahora cómo registró esa compra la máquina de inteligencia artificial. ¿Y qué quiero decir que cómo registró esa compra? Porque lo que les comentaba al principio, para este caso, CSP Microsoft Business, para mí puede ser, digamos, los correos electrónicos de mis operarios. Entonces lo mando a un costo o puede que, aunque sea para los operarios, yo lo quiera enviar a un gasto administrativo. Entonces él define de un mundo de conceptos que vienen en este caso tenemos documentos, miremos a ver. Tenemos 62.000 documentos radicados. En todos esos conceptos que hay en los 62.000, nosotros hemos definido y hemos estandarizado para la máquina 3.000 conceptos posibles que se pueden comprar y vender y que hasta el momento en estos 2 años nos han funcionado perfecto para las operaciones de comercio de las empresas de Colombia. Entonces, en este caso vamos a ver qué definió, va a ir aquí en el software contable a compras, esto también sucedería en el software de ustedes, encontrarían un asiento borrador, y la fecha es, la fecha de este documento es 3 de marzo, entonces voy a buscar este documento, aquí está, el 3 de marzo, aparece azulito porque nosotros le enviamos una propuesta de registro, si usted desea modificarla puede modificar, en términos generales no debería, generalmente nosotros tenemos un feedback muy cercano con los clientes en donde sabemos cuándo, digamos, si llegó a tener la máquina un error, poder corregirlo, y vamos a ver cómo registró esta factura. Entonces, lo primero que podemos ver es que esta factura se registró hace 3 minutos, o sea, efectivamente la máquina se demoró 10 minutos en el proceso de registro. Me dice que este documento fue registrado automáticamente por Numera y el ID en el que se encuentra. Es decir, cada vez que se radica un documento en Numera, se crea un ID único con el que no hay pierde de ese documento. Entonces yo voy a tomar este ID. Es así de largo pues porque son muchos documentos y la idea es que sean suficientemente diferentes, entonces me muestra la factura. Aquí me cambió a estado homologado, es decir, ya llegó a contabilidad. ¿Y qué me escribió? Entonces me dijo que para esta para esta empresa específica que somos nosotros, Numera, los correos electrónicos los reconocemos en un gasto de suscripciones con una descripción que es la descripción que vemos en la parte de la factura, que decía CSP, esta descripción. La cuenta contable en la que lo registra, los impuestos que tiene a cargo, en este caso tiene retefuente de compras en general y tiene el RETEICA. Se dio cuenta que tiene una retefuente de compras declarantes del 2.5, este tercero en especial porque se dio cuenta del servicio que está comprando y que para este caso aplica retención en la fuente. ¿Qué pasaría si la persona
la empresa, esta empresa TINCORP, no fuese una persona jurídica, sino una persona jurídica del régimen simple. Entonces, sencillamente cambiaría todo el tema de impuestos porque me hallaría, por ejemplo, solo RT/IVA. Ahora, y para resumir un poco, ¿qué fue lo que sucedió en estos 10 minutos que estuvimos acá? Que usted no tuvo nada que ver en el registro. Su cliente subió la factura a Numera, básicamente llenó estos datos, le quedó archivada por todo este tiempo, la puede consultar cuando quiera, si su cliente lo llama, usted le puede decir que ingrese a Numera o él mismo la puede consultar. Y en estos 10 minutos, la máquina de inteligencia artificial logró registrar esta factura con su fecha, creó el tercero si se dieron cuenta, la referencia del proveedor, en este caso, que se refiere al número de factura del proveedor. Aquí dice que es T2252, T2252, y quedó registrada la factura. Su trabajo, ¿cuál es? Ingresar y chequear que todo esté correcto. Pero ya le ahorramos la creación de los terceros, el identificar si los terceros, pues qué tipo de contribuyentes son, el cálculo de los impuestos, el registro contable de la factura, el archivo virtual, ya tiene todo aquí súper documentado. Incluso cuando le damos clic en validar esta factura, Numera marca el documento como causado para cumplir con todas las normas legales que dicen que el comprobante debe estar con el soporte y demás. Y adicional, tenemos todo un sistema para que usted pueda controlar todo el tema de los terceros. Por ejemplo, TINCORP. Entonces vamos a irnos a este tercero. Bueno, este tercero me aparecía de primeras, pues porque acabamos de homologar una factura de esta empresa. Voy a irme a este tercero. Le hacemos el estudio de SARLAB. Miren que en este caso, pues identificó la posición fiscal. Aquí le dice qué es el tipo de contribuyente. Aquí le dice a partir de qué documento lo identificó. Dirección, teléfono, las actividades también las identifica a partir de la factura. Hace un estudio de SARLAB. Eso pasó en este momento. No encontró coincidencia por nombre ni por documento. Si se dan cuenta, por ejemplo, este tercero no existía en esta empresa Numera. Básicamente lo creó en el sistema contable de usted y esta consulta la hizo el 21 de septiembre, o sea que tenía una confiabilidad muy alta en este tercero porque ya habíamos recibido antes, no en Numera, sino en otras compañías. Puede cargar el root de la empresa y tener aquí todo el tema del archivo documental. Entonces puede subir RIT, Cámara de Comercio, cédula, resolución de facturación, tanto para terceros como para su propia empresa. Aquí, por ejemplo, la máquina nos está diciendo que de este tercero tiene una confiabilidad del 74% de registro. Y esto es lo que nos dice a nosotros cuando ya nosotros recibimos información de un tercero y se envía directamente a contabilidad, como lo que acabo de pasar. Ten acceso a reportes, ya tendríamos que entrar a una capacitación adicional sobre impuestos, pues ya teniendo acceso a su software contable acá y pudiendo extraer toda la información, pues le creamos una propuesta de los impuestos. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a mirar este impuesto de número. Entonces, miren que este impuesto, por ejemplo, me dice que está en estado pagado, que hay 2 casillas que presentar inconsistencias, le entregamos auditorías y una propuesta del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que radicó la factura, se la registramos automáticamente, usted le da clic en validar, pues si la factura está correcta, calculamos los impuestos y posterior, cuando en radicación usted carga el impuesto que pagó, nosotros corroboramos que lo haya diligenciado bien en la DIAN. Porque ¿qué pasa a veces? Que puede presentar bien el impuesto, pero se le fue un cerito de menos en el saldo a favor de IVA y tuvo un problema con un requerimiento con la DIAN, que no le quieren aceptar el saldo a favor, le tocó corregir, entonces entregamos una auditoría que dice, mire, en el formulario de tal periodo resulta que la casilla 82 está diferente. ¿Listo? Eso es respecto a impuestos. Bueno, estoy aquí muy emocionada contándoles muchas cosas, nos quedan solo 8 minutos. Voy a concluir y es que nosotros lo que esperamos es que la información sea de la empresa, que la empresa pueda acceder a su información y que pueda ver en línea todo lo que está sucediendo. Es decir, en este caso, esta factura puede que no esté validada, pero
ya puede llegar a un reporte contable y si el gerente quiere tomar hoy una decisión respecto a cualquier aspecto de la sociedad, puede dirigirse a su contabilidad porque la información está en línea, la recibe y máximo en 10 minutos la va a tener en su contabilidad. Esa es nuestra promesa de valor y ese es el reto que tenemos como contadores y al que los invito, al que esto no, digamos, esto no fue de un día para otro. Tenemos firmas que han iniciado con nosotros y que claramente la gestión del cambio la tuvimos que administrar nosotros. Primero eso, y segundo que no todo es perfecto. Claro, al principio, mientras la máquina aprende, le va a enviar algunos errores y nosotros le vamos enseñando. Esa es la ventaja. Cuando ya tengamos, estimamos nosotros en unos 6 meses, un año, una cantidad tremenda de documentos donde podamos sugerir a dónde van a ir, qué impuestos tiene, compare cómo lo hizo anterior, que es prácticamente lo que hace pues a hoy un ser humano. Generalmente él con su criterio revisa qué impuestos tendría de acuerdo al tipo de contribuyente y si no lo sabe, entonces se va a datos históricos para revisar cómo lo han hecho. Eso es lo que nosotros queremos entregarles, que puedan tomar decisiones y que automaticemos los procesos mecánicos para que los contadores y los empresarios se puedan dedicar a verdaderas operaciones de análisis, que fue para lo que todos fuimos formados. Entonces la invitación es súper grande para que ustedes puedan utilizar el servicio, puedan probarlo. Nosotros, yo creo que veo que hay unas personas conectadas, incluso que son clientes nuestros, que yo creo que ellos pueden dar fe de que nosotros mismos, o sea, nosotros mismos estamos encima de los dolores, de lo que les llega bien, de lo que necesitan adicional, anotamos qué es lo que necesitan, les damos una fecha de desarrollo y ejecutamos el proceso. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Quisiera que me contaras, Camila, si tenemos preguntas, como para no extenderme más. Bueno, gracias, Karina. Sí, muchísimas gracias. Me están llegando acá preguntas por interno. Me preguntan que cómo hacen para conocer más el aplicativo. Claro que sí, yo voy a dejarles mis datos. Yo puedo escribir un chat público. Perdón, que no sé. Si quieres ahí, no sé si en el PowerPoint tengas tus datos o algo. Me pregunta acá también el señor Juan Hernández. Se ve muy interesante, pero en gran volumen. No se pierde tiempo revisando y ajustando los errores de la IA. De la inteligencia artificial, no realmente porque eso no, digamos que quienes invertimos en que esto funcione somos nosotros, ¿sí? Cuando son empresas que tienen mucho volumen de facturas, es todo lo contrario, se vuelve muy sencillo porque la máquina de inteligencia artificial aprende muy fácil porque tiene muchos datos de dónde capturar. Y realmente las correcciones vienen de nosotros. Como les decía, ahorita había unos 3 clientes que estaban conectados. Ellos me dicen a mí que hay un error en facturas y yo les digo, listo, bórrelas. Y se las enviamos de nuevo con la corrección. No hemos visto reprocesos que no sé cómo hacerlo, no sé cómo asemejar. No hemos visto procesos que les quiten más tiempo que el que ya les quitan las facturas. Es decir, hay mucha ganancia, que tenemos una etapa en la que hacemos pruebas con cada cliente, que demora aproximadamente unos 15 días y en esas pruebas nosotros esperamos que la información que les llegue sea pues, perfecta para ustedes. Bueno, me pregunta acá la señora Fernanda, ¿tienen algún demo para nosotros los profesionales independientes? Sí, claro, incluso nosotros, el servicio de Numera es gratuito. Cuando se manejan menos de 10 documentos mensuales, prácticamente ustedes pueden ingresar y hacer pues todas las pruebas que deseen, porque regálenme un segundito y les dejo acá mi teléfono y falla ahí, ¿no? Y mi correo electrónico. Listo, Perfecto, sí, no, entonces, claro, la gente nosotros sí muy... tenemos un demo, sí, discutamos, nosotros tenemos un demo, pero más que eso nos gusta reunirnos porque es que uno a veces con el demo pierde el escuchar qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Qué es lo que quieren, qué es lo que les digo, lo que les duele y demás. Entonces nos gusta mucho reunirnos. Eso primero. Y segundo, si efectivamente Numera lo pueden utilizar, ustedes pueden ingresar y registrarse prácticamente. Y en la página tienen un registro directo. Voy a cerrar sesión yo acá. Pero si ustedes listo. entran a la página de Numera, se pueden registrar.
También nos preguntan, ¿y para otros documentos, amortizaciones, conciliaciones y demás documentos? Ah, ok, sí, tienen razón, no fui explícita. Nosotros empezamos a leer ventas y compras, es decir, facturas de venta. Empezamos en la primera etapa con compras, ya saldamos esa etapa, ventas también saldamos en esa etapa. En este momento estamos con extractos bancarios automáticos, es decir, que suban el extracto bancario y lo leamos completamente. Ya saldamos también la etapa de la lectura de los formularios de impuestos, como les decimos, les entregamos auditorías. Y nuestra siguiente etapa van a ser los comprobantes de ingreso y recibos de caja, que lo esperamos hacer a partir de junio. Entonces, por el momento registramos automáticamente ventas y compras y vamos a ir con cada uno de los documentos, pues porque cada uno tiene su lógica. Listo, nos pregunta el señor Rafael, ¿cada documento puede filtrarse con la debida diligencia anticorrupción? Sí, claro que sí. Y nosotros lo garantizamos nosotros lo garantizamos, bueno, no se los puedo mostrar aquí por el tiempo, pero nosotros sí lo garantizamos porque como almacenamos los datos de cada documento, tenemos ciertas reglas en las que claramente los documentos no se pueden repetir, pues ya teniendo todo, digamos, la máquina ya tiene los datos de todas las facturas, incluso nos podemos dar cuenta cuando una misma factura es registrada en diferentes empresas. Entonces sí cumplimos con lo que nos comenta. Listo, perfecto. También nos pregunta la señora María, nos gustaría ver el aplicativo en más detalle. Sí, claro. Bueno, voy a poner aquí mis datos. Ustedes los pueden anotar, me pueden escribir a WhatsApp, nos reunimos, les mostramos todos los detalles. Claro que también tenemos demos, digamos, los podemos conseguir. Nosotros tenemos una herramienta de capacitación muy sencilla, pero si ustedes desean que nos reunamos y veamos mucho más puntual lo que les digo de cómo funciona el software contable, cómo funcionamos nosotros, que no somos un software contable, sino una herramienta, y cómo funciona todo el tema de impuestos, reportes, terceros, ARLAF, nómina y demás. Es un abrebocas en esta charla, es Listo, un abrebocas. listo, perfecto, Karina. No, organicemos otra en detalle para abrir, para mostrarle todo lo que les interesa, impuestos y todo lo que acabaste de contar. Y como tú decías, esto es un abreboca por temas de tiempo. Les estaremos preparando más eventos para que ustedes miren en detalle el aplicativo, cómo funciona, cómo les pueda ayudar a ahorrar tiempo. Y muchas gracias por la conferencia del día de hoy. Claro que sí. Yo estaré así súper pendiente. Si de pronto no logran anotar nuestros datos, de todas maneras acá cuando ingresan a Numera también tiene acá un panel de contáctenos. Por aquí también nos puede contactar. Me llega un mensaje directo y de una vez podemos ingresar para ver con ustedes. Y aquí mismo pueden consultar los precios también, que esa es también parte de nuestra oferta de valor, que sea mucho más barato que lo que les cuesta hoy. Entonces, Listo. bueno, los invito a visitar nuestra página. Vale. Perfecto, Muchas gracias. Karina. Claro que sí. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias para todos.